Hola, amantes de las historias, bienvenidos a Cronos Historia y Documentales una vez más. A menudo, cuando pensamos en la historia de América, nuestra mente salta directamente a 1492, a la llegada de Cristóbal Colón y los barcos europeos. Pero, ¿qué pasaba aquí antes de ese año? ¿Era un continente vacío y silencioso? La respuesta es un rotundo no. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble diversidad, complejidad y riqueza de las Américas antes del contacto europeo. Olviden la idea de un mundo primitivo. Lo que existía era un mosaico vibrante de civilizaciones, imperios y culturas que habían florecido durante milenios. Para empezar, hablemos de números. Se estima que antes de 1492 la población de América oscilaba entre 40 y 100 millones de personas. Eso es más que la población de toda Europa en esa misma época. Estas personas no estaban dispersas al azar. Formaban sociedades altamente organizadas, desde pequeños grupos de cazadores-recolectores en las llanuras del norte hasta imperios colosales en los Andes y Mesoamérica. Hablaban alrededor de 1200 idiomas diferentes, una diversidad lingüística que nos da una pista de la enorme variedad cultural del continente. Vamos a Mesoamérica, una de las cunas de la civilización mundial. Mucho antes de los famosos aztecas, existieron los olmecas, considerados la cultura madre de la región. Desde el 1500 a.C. ya estaban esculpiendo cabezas colosales de piedra, construyendo centros ceremoniales y desarrollando un sistema de escritura y un calendario. Su influencia se extendió por siglos, sentando las bases para las civilizaciones que vendrían después. Luego, en las selvas de lo que hoy es el sur de México, Guatemala y Belice, floreció la civilización maya. Los mayas no eran un imperio unificado, sino una red de ciudades-estado como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, que competían y comerciaban entre sí. Eran astrónomos y matemáticos geniales. Desarrollaron un concepto del cero, crearon calendarios de una precisión asombrosa y construyeron observatorios para estudiar el movimiento de las estrellas y los planetas. Sus ciudades eran maravillas de la ingeniería, con pirámides imponentes, palacios decorados y sistemas complejos de gestión del agua. Más al norte, en el Valle de México, se alzó una ciudad que llegó a ser una de las más grandes del mundo, Teotihuacán. En su apogeo, alrededor del año 500 después de Cristo, albergaba a más de 100,000 personas. Sus habitantes construyeron las monumentales pirámides del Sol y de la Luna, conectadas por la Calzada de los Muertos. Teotihuacán era un centro comercial y religioso de primer orden, cuya influencia cultural y económica se sentía a cientos de kilómetros a la redonda. El misterio de su caída alrededor del año 750 sigue siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología. Y por supuesto, no podemos hablar de Mesoamérica sin mencionar a los mexicas, a quienes conocemos comúnmente como aztecas. Fundaron su capital, Tenochtitlán, en una isla en medio del lago de Texcoco, en 1325. En menos de 200 años, construyeron un vasto imperio a través de alianzas y conquistas militares. Tenochtitlán era una metrópolis impresionante, con una población de unas 200,000 personas. Tenía calzadas, acueductos que traían agua fresca desde tierra firme y un sistema de chinampas o jardines flotantes que permitían una agricultura increíblemente productiva. Su sociedad era compleja, con una estructura jerárquica, un sistema educativo y una vida religiosa intensa. Ahora viajemos hacia el sur, a la cordillera de los Andes. Aquí, mucho antes de los incas, florecieron culturas fascinantes. Por ejemplo, la cultura chavín en el actual Perú, que desde el 900 a.C. unificó una vasta región a través de su arte y su religión. O los moche, famosos por su cerámica realista que nos muestra escenas de su vida cotidiana, sus rituales y su mitología. También construyeron enormes pirámides de adobe como las Huacas del Sol y de la Luna. Y no podemos olvidar a los Nazca, quienes grabaron en el desierto las enigmáticas líneas de Nazca, gigantescos geoglifos que solo pueden ser vistos en su totalidad desde el aire. Sobre estas bases surgió el imperio más grande de la América precolombina, el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. Desde su capital, Cusco, el ombligo del mundo, los incas gobernaron un territorio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina.
Su capacidad de organización era simplemente extraordinaria. Construyeron una red de caminos de más de 40.000 kilómetros, el Capac Ñan, que conectaba todo el imperio. Sin una escritura formal, usaban un sistema de cuerdas anudadas llamado quipu para llevar registros contables y narrativos. Eran maestros de la ingeniería, capaces de construir ciudades de piedra como Machu Picchu en lugares imposibles y de desarrollar sistemas de terrazas agrícolas que convertían las empinadas laderas de los Andes en tierras fértiles. Pero América no era solo Mesoamérica y los Andes. En América del Norte existía una diversidad igualmente asombrosa. En la región del Mississippi, por ejemplo, floreció la cultura de los constructores de montículos. La ciudad de Cahokia, cerca del actual San Luis, fue en su apogeo, alrededor del año 1100, más grande que el Londres de la misma época. Tenía una población de hasta 20.000 personas y estaba dominada por enormes montículos de tierra, el más grande de los cuales, el Montículo del Monje, es más grande en su base que la Gran Pirámide de Giza. En el suroeste de los actuales Estados Unidos, los Anasazi, o antiguos pobladores, construyeron impresionantes viviendas en los acantilados, como las de Mesa Verde, y complejos de edificios de varios pisos en Chaco Canyon. Eran expertos agricultores en un entorno desértico y crearon una red comercial que se extendía hasta México. Mientras tanto, en las grandes llanuras, diversas naciones adaptaron su vida a la caza del bisonte, y en la costa noroeste del Pacífico, culturas como los Haida y los Kwakiutl desarrollaron sociedades complejas basadas en la pesca, famosas por sus tótems monumentales y sus elaboradas ceremonias de potlatch. ¿Y qué decir de la Amazonía? Lejos de ser una selva virgen e intacta, investigaciones recientes demuestran que fue el hogar de sociedades complejas. Crearon la Terra Preta, un suelo negro artificial increíblemente fértil. Construyeron calzadas y canales y manejaron el bosque de maneras que fomentaron la biodiversidad. Se estima que millones de personas vivían en la cuenca del Amazonas, en ciudades y pueblos interconectados. Lo que une a todas estas culturas es su profunda conexión con el entorno. Su ciencia, su arte, su religión y su organización social estaban intrínsecamente ligadas a la tierra que habitaban. Desarrollaron conocimientos sofisticados sobre agricultura, botánica, astronomía y ecología, adaptándose y transformando los paisajes de maneras sostenibles durante miles de años. El maíz, la papa, el tomate, el cacao, el aguacate, la quinoa, todos estos alimentos que hoy son parte de nuestra dieta global fueron domesticados y cultivados por estos pueblos. Entonces, cuando pensamos en 1492, es crucial recordar que no fue el descubrimiento de un mundo nuevo, sino el encuentro, a menudo brutal y destructivo, entre dos mundos viejos y complejos. Lo que existía en América no era un vacío, sino una plenitud. Un continente que ya era un mundo en sí mismo, lleno de historia, conocimiento y una diversidad humana asombrosa. Conocer esta historia no solo es hacer justicia a los millones de personas que vivieron aquí, sino también enriquecer nuestra propia comprensión de lo que significa ser humano. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado descubrir esta otra cara de la historia de América, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente aventura.